Una vez, cuando era niño, le pregunté a mi abuelo: «Abuelo, ¿qué cara tiene el dar con amor?». El abuelo me respondió: «Hijo mío, el dar con amor no tiene cara». Entonces, yo le pregunté de nuevo: «Abuelo, ¿cómo se ve el dar con amor?». El abuelo me respondió de nuevo: «Hijo mío, el dar con amor se ve en cada acto de buena voluntad, pero lo más importante no es que lo veas, es que lo sientas, porque si no lo sientes, no es dar con amor. Por esto, amigo mío, no me podrán quitar nunca todo lo que di, porque al haberlo dado, lo he dado todo con amor, y ya no es mío». ¿Y sabes qué? Por haberlo dado todo con amor, ha vuelto a mí. La flor no espera ser olida por nadie, e igualmente nos entrega su perfume. El sol no espera ser aceptado por nadie, e igualmente su brillante luz siempre difunde. El águila no espera ser observada por nadie, y, solitaria, vuela por las más altas cumbres. No esperes a ser comprendido por nadie. Ofrenda tus dones y comparte tu lumbre. Cuando ayudes a alguien, hazlo dando gracias, pues la vida te ha puesto en el lugar del que da y no en lugar del que necesita ayuda. Si puedes dar, has de dar gracias, porque tienes. Es mejor estar en la posición que tengas, a que no tengas y que tengas que pedir. Hay personas que nunca dan nada, entonces, yo les diría: ¿qué esperas recibir, si nunca das? Por eso es muy importante dar, para que la fortuna llame a tu puerta. A mí, siempre me gusta dar, y doy sin esperar nada a cambio, me sale de dentro, por eso la vida me ayuda mucho y me salen bien las cosas. Aprendí a dar, no porque tenga mucho, sino porque sé exactamente cómo se siente no tener nada. Das poco, cuando das lo que tienes. Das mucho, cuando das lo que sientes. Cuando das de ti mismo, es cuando realmente das. Las cosas materiales no son importantes, pero tu presencia sí es importante. Hay quienes dan con alegría, y esa alegría es su premio. Si no das, no pidas. Si no sumas, no restes. Si no apoyas, no critiques. Si no preguntas, no supongas. No exijas lo que no das. No hables lo que no sabes. Sé el reflejo de lo que quieres recibir. Si quieres amor, da amor. Si quieres la verdad, no mientas. Recuerda: lo que emites siempre regresa a ti. Si no trabajar con amor y trabajas con desgana, mejor será que abandones el trabajo, y te sientes a la puerta del templo a recibir limosna de los que trabajan con alegría. Todo lo que se hace, hay que hacerlo con alegría. Hay quienes tienen poco, pero lo dan todo. Los que creen en la vida y en la generosidad de la vida, sus cofres jamás están vacíos. Los que dan, son las personas más felices del mundo. El amor, solo da de sí y nada recibe, sino de sí mismo. El amor no posee y no quiere ser poseído. Porque al amor le basta con el amor. El que tiene amor, da amor y recibe lo mismo. El tirano reclama vino dulce de las uvas ácidas. Hay personas que quieren cosechar cosas buenas,
cuando han sembrado odio. En la vida todo regresa. La maldad vuelve al remitente. El amor a quien lo ha dado. Las mentiras a quien las ha dicho. Y la envidia a quien la siente. Sé tolerante con aquellos que han perdido el camino. La ignorancia, la presunción, la ira, los celos, la avaricia y la codicia, provienen de un alma perdida. Ora para que ellos encuentren su guía. Búscate a ti mismo, por tus propios medios. No permitas que otros hagan tu camino por ti. Es tu senda, y solo tuya. Otros pueden caminar contigo, pero nadie puede andar el camino por ti. Comparte tu buena fortuna con todos. Participa de la caridad y sé generoso. Si quieres una sonrisa, da una sonrisa, sonrisa cierta, llena de amor. Si quieres un golpe, da un golpe. Si deseas amor, da amor. Si deseas dinero, da dinero. Tú sabrás lo que deseas. No tomes lo que no es tuyo, no te fue dado ni ganado. No es tuyo. Respeta todas las cosas que están sobre la tierra, sean personas, animales o plantas. Honra los pensamientos, deseos y palabras de todas las personas. Nunca los irrumpas, ni te burles, ni los imites de manera grosera. Permite a cada persona el derecho a su expresión personal. Nunca hables de nadie de mala manera. La energía negativa que pones en el universo se multiplicará cuando retorne a ti. Todas las personas cometemos errores, y todos los errores pueden ser perdonados. Los malos pensamientos enferman a la mente, al cuerpo y al espíritu. Practica el optimismo. Los niños son las semillas de nuestro futuro. Siembra amor en sus corazones y riégalos con sabiduría. Cuando crezcan, dales espacio para crecer. Evita herir los corazones de los demás. El veneno de tu sufrimiento retornará a ti. Sé verdadero y honesto todo el tiempo. La honestidad es la prueba de la voluntad de uno en este universo. Toma decisiones conscientes de cómo reaccionarás y quién serás. Sé responsable de tus propios actos. Primero que todo, sé verdadero ante ti mismo. No puedes nutrir y ayudar a otros, si no puedes nutrirte y ayudarte primero a ti mismo. Respeta las creencias de los demás. No impongas en otros tus propias creencias. Las almas bellas son las únicas que saben todo lo que hay de grande en la bondad. Intentar recibir sin dar algo primero, es tan estéril, como querer cosechar sin haber sembrado. Muchas veces, pretendemos que el mundo nos dé algo, y nos quejamos si no lo recibimos. Pero, ¿has pensado si tú estás dando todo lo que puedes de ti? Dando, aprendemos a recibir. Recibiendo, aprendemos a dar. Dar mucho y recibir poco también cansa. Dar y recibir deben estar en equilibrio para que las relaciones sean sanas. Si das más de lo que recibes, sentirás el peso de las consecuencias. Algunas veces, tenemos la sensación de que estamos dando mucho y no estamos recibiendo nada. Porque dar mucho y recibir poco,
cansa y desgasta. Cuando te cansas de dar mucho sin recibir, puede que, incluso, acabes evitando que alguien te ofrezca ayuda. Así, la falta de reciprocidad se acaba alimentando de una espiral de desencanto y de dolor. Una actitud egoísta se ve a leguas, solo necesitamos mirar en la dirección adecuada. No vale de nada luchar contra viento y marea, y dar mucho por una persona que no mueve ni un dedo. No nos hace bien dar sin recibir. No podemos dedicarnos solamente a los demás y olvidarnos de nosotros. La única gratitud sin la que no podemos vivir, es la gratitud a uno mismo, porque es el pilar del amor propio. ¿Das mucho para sentirte bien? Cuando ayudas a alguien, le estás ofreciendo una parte muy importante de ti. Esto nos enseña a apreciarnos, por lo que es esencial cuidar esta parte de nuestra vida. Da mucho. Da poco. Pero da siempre. Obviamente, no vamos a dar ni a agradecer nada a quien se está aprovechando de nosotros. Eso nos haría sentir necios, a la vez que resulta peligroso para nuestra autoestima y nuestro bienestar. Por otra parte, dicen que nunca es suficiente el agradecimiento a aquel que no te abandonó en los malos momentos. Por eso, ofrecer buenas palabras, buenos sentimientos, buenos actos y buenos pensamientos para quien nos ayudó en algún momento, es muy relevante, y nos ayudará a recordar el valor de la bondad y del ofrecimiento a los demás. Podemos agradecer lo que los demás hacen por nosotros de muchas maneras. Podemos hacerlo con una simple sonrisa, con unas palabras o con nuestras acciones. Lo que está claro, es que el agradecimiento, es siempre una forma de dar o de corresponder por algo que hemos recibido. Ofrecer un gracias o cualquier otro acto de recompensa, es reconocer que la persona a la que tenemos delante, hizo algo que nos produjo felicidad. El agradecimiento es un importante pilar para nuestro bienestar y para nuestra salud. Su ausencia nos duele y nos frustra, y nos hará sentirnos tristes y desilusionados. Agradecer y recibir gratitud, nos hace sentir personas válidas y merecedoras de amor, lo que mantiene nuestra autoestima y nuestro bienestar emocional en buenas condiciones. Tanto en los buenos, como en los malos momentos, nos reconforta y nos impulsa a seguir dando y, por supuesto, a seguir queriendo recibir. Es tan importante dar, como recibir. Sin equilibrio, nada puede durar mucho tiempo. Todos podemos dar o recibir para mejorar. Solo tenemos que estar abiertos al dar y recibir continuo, y poner siempre nuestra buena intención en ayudar al otro o en recibir ayuda del otro. Dar y recibir, son dos importantísimas capacidades en nuestra vida. Todos tenemos bastante claro el valor que tiene dar a los demás, y, de hecho, nos sentimos bastante satisfechos cuando lo hacemos. Sin embargo, es frecuente que nos olvidamos de su contraparte, recibir. Las creencias sociales y religiosas, nos dicen que tenemos que dar amor, apoyo y cariño, olvidarnos de nosotros mismos y no pedir nada a cambio. Sin embargo, eso es un gran error. De hecho, cuando lo hacemos, estamos creando relaciones asimétricas y sin equilibrio. Y, de ese modo, aunque a corto plazo nos sintamos bien,
a la larga, nos hace sentir inferiores e insatisfechos. La capacidad de dar debe llevar unida la capacidad de recibir, y es necesario para crear relaciones sanas y equilibradas. El amor verdadero es el que da, pero también el que pide y acepta lo que recibe. Cuando damos, nos sentimos valiosos para la otra persona. Y, cuando pedimos, es la otra persona quien se siente digna de nuestra confianza y valiosa para nosotros. Lo que permite una relación equilibrada y de iguales. Debemos ser agradecidos cuando alguien nos brinda su ayuda o nos alaban. Debemos ser humildes para pedir y reconocer que necesitamos ayuda y que estamos abiertos a recibirla. Debemos ser merecedores de todo ello. Porque a todos nos gusta querer y ser queridos, porque todos nos merecemos esa felicidad. Te invito a que te hagas estas preguntas cuando das. ¿Me entrego? ¿Para qué lo hago? ¿Quiero conseguir algo a cambio? ¿Doy lo que necesito recibir, o, por el contrario, doy lo que el otro necesita o se merece? Y cuando recibes, hazte una de estas preguntas. ¿Me siento merecedor de ello? ¿Lo agradezco, o, por el contrario, le resto importancia o incluso lo rechazo? ¿Estoy recibiendo en la medida que doy? ¿Me siento inferior si recibo? Piénsalo bien. Porque, aunque no lo sepas, las respuestas a estas preguntas estarán determinando la calidad de tu vida y de tus relaciones. Que no nos mostremos indiferentes ante las lágrimas, las dificultades y los gritos de los que lo pasan mal. Que no nos escondamos cuando los otros nos necesiten. Que todos, unidos, nos sumemos a la lucha para hacer un mundo mejor, más justo y solidario. ¿Cómo sería para ti dar a los demás? Imagínate dedicar un ratito cada día a dar a los demás, a servirles y a compartir. Hablo de dar sin esperar nada a cambio, de generosidad, sin esperar contraprestaciones ni retornos. Dar es ponerte al servicio de los demás, dejando atrás tus propias preocupaciones e inquietudes. La felicidad pasa por hacer feliz a los que nos rodean. Puede ser una sonrisa a un compañero, un abrazo a un familiar o una visita inesperada interesándote por la salud de un amigo. Son pequeños gestos que generan felicidad en los demás y sobre todo, en ti mismo. Dar para recibir. Lo que sea que necesites y anheles en tu vida, dalo tú primero. Si lo que deseas recibir es amor o seguridad, empieza dándolo. Si no tienes a quién, empieza con una persona desconocida. Dar para recibir es el secreto mejor guardado. No te quedarás con las manos vacías cuando das desde el corazón. Cuando te des cuenta de que lo que haces a otro, te lo haces a ti, habrás entendido una gran verdad. Dichosos los que pueden dar sin recordar, y recibir sin olvidar. Dar produce más felicidad que recibir, no porque sea una privación, sino porque en el acto de dar, está la expresión de tu vitalidad. Da lo que tienes, para que merezcas recibir lo que te falta. Dar hasta que duela, y cuando duela, dar todavía más. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas,
da todo lo que puedas. Una de las necesidades más importantes del ser humano es la necesidad de ser amado. Sin embargo, expresar el amor a otros de manera adecuada es todo un desafío, ya que cada uno de nosotros da y recibe el amor de diferente manera. Hoy día, muchos de los problemas que afectan nuestras relaciones a nivel de familia, pareja o amistades, están relacionados con la forma de expresar nuestro afecto. No sabemos cómo expresarlo, lo hacemos solamente de la manera que hemos aprendido o como nos gusta a nosotros recibirlo. Una de las formas para expresar el amor a otras personas es utilizando palabras de afirmación. Las palabras de afirmación son aquellas palabras que utilizamos para dar apoyo a la otra persona. Otras de las formas para expresar el amor a otras personas es tiempo de calidad. Tiempo de calidad es darle a la otra persona toda tu atención, es compartir una actividad en donde la actividad no será lo más importante, sino el pasar tiempos juntos. Cuando damos tiempo de calidad, estamos dando una parte de nuestra vida. Regalos, dar regalos es una expresión universal de amor. Todo el mundo aprecia los regalos, pero, para algunas personas, los regalos son su lenguaje de amor, nada los hace sentir más amados que cuando reciben un regalo. Los regalos pueden ser de todos los tamaños, colores y formas, algunos más caros y otros que no cuesten nada, pero, para las personas cuyo lenguaje principal de amor es recibir regalos, el costo del regalo importará poco. El contacto físico es otra forma de expresar el amor. Por medio del contacto físico, comunicamos amor en las relaciones de parejas, tomarse de las manos, besarse, abrazarse, son medios de comunicar amor. Las personas que tienen este lenguaje, necesitan ser tocadas para sentirse amadas. Los bebés que se cargan, abrazan y besan, desarrollan una vida emocional más saludable que aquellos a quienes se les deja durante largos periodos sin tocarlos, abrazarlos y besarlos. El propósito del amor no es lograr algo que queremos, sino hacer algo por el bienestar de la persona que se ama. Cuando estás contento con ser simplemente tú mismo y no te comparas o compites, todo el mundo te respetará. Darte cuenta de que no entiendes, es una virtud, no darte cuenta de que no entiendes, es un defecto. Los que son más felices, son los que más hacen por los demás. El sentido de la vida es encontrar tu don. El propósito de la vida es darlo. Es obligación de todo hombre devolver al mundo al menos el equivalente de lo que saca de él. Recuerda que las personas más felices no son las que reciben más, sino las que dan más. Cuando das algo con compasión y tomas algo con gratitud, estás lejos del mundo y más cerca del poder supremo. Piense en dar no como un deber, sino como un privilegio. Si el amor no sabe dar y recibir sin restricciones, no es amor. La vida recompensa siempre al que ha dado. Nunca tengas miedo de dar. Da de tu tiempo, tu perdón, tu comprensión, tu amor. Da tu dinero. Dale a la creación y el Creador te dará.
Sea generoso y el más generoso será generoso con usted. La relación entre madres e hijos es más que dar y recibir, es mágico. Dale a la gente lo mejor de lo que hay dentro de ti y ayuda a otros a despertar lo mejor de sí mismos, para que ellos también puedan vivir una vida en abundancia. No se trata de cuánto damos, sino de cuánto amor ponemos en dar. Toma sin olvidar y da sin recordar. Más vale dar que recibir, si te lo puedes permitir. Aquel que obtiene una victoria sobre otro hombre, es fuerte, pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo, es poderoso. Ama tu vida. Haz el amor con el invisible origen sutil del universo, y te darás a ti mismo lo que necesitas. El agradecimiento es la memoria del corazón. Si no cambias la dirección, puedes terminar donde has comenzado. La felicidad no se basa en acumular cosas, debemos intentar ser felices aquí y ahora, es un estado interior de satisfacción, bienestar y paz. Quien no es feliz con poco, no lo será con mucho. Eso no significa que debamos contentarnos y no esforzarnos por mejorar y alcanzar nuevos objetivos. Significa que debemos intentar ser felices aquí y ahora, mientras recorremos el camino que nos llevará a hacer realidad nuestras ilusiones. Postergar la felicidad, hasta que alcancemos la meta, es la garantía para ser infelices siempre. Si no te gusta lo que recibes, revisa muy bien lo que estás dando. Soy Jorge. Deseo que la vida te devuelva multiplicado todo lo que das. Mil gracias, mi bello y querido amigo.